Muy buenas tardes a todos los que se conectan con Diálogo Abierto cada miércoles a las 6:30 de la tarde. Otra vez nos encontramos aquí para seguir estudiando el libro de los Hechos. ¿Y por qué estamos estudiando el libro de los Hechos? Estamos estudiando el libro de los Hechos porque queremos descubrir los principios de la iglesia movimiento que Jesús dio impulso o creó cuando Él estuvo aquí en la tierra y volvió al cielo, y dejando la misión para preparar camino para su segunda venida. Y por eso hoy estamos aquí. Bienvenidos a todos, y estamos aquí con Ángelo y con Jennifer. Nuevamente, ¿cómo están? ¿Bien? Muy bien, gracias a Dios, súper. Muy bien, vamos a comenzar entonces. Jennifer, ¿puedes orar? Claro. Querido Dios, gracias te damos por este día. Gracias por las bendiciones que nos das, por el estudio de tu palabra y el entendimiento. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo esté con nosotros y nos ayude a entender las Escrituras de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu carácter, Señor, que podamos entenderlo. Y todos los que están escuchando, bendícelos, que esto pueda ser de bendición para sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, el miércoles pasado terminamos, o dejamos a Pedro en la casa de Dorcas, habiendo hecho o siendo instrumento para un milagro de resurrección, el primer milagro de resurrección que se tiene registrado en el Nuevo Testamento, mejor dicho, después de que Cristo se vaya. Y entonces ahora sigue la historia de Cornelio también, y lo vimos a Cornelio buscando hospedaje o siendo hospedado en la casa de Simón el Curtidor. Y de alguna manera vemos que este lugar donde Pedro está hospedado muestra el crecimiento de Pedro, el crecimiento o la ampliación de la cosmovisión de Pedro con respecto al mundo. ¿Por qué decimos esto? ¿Se acuerdan? No sé si ustedes estaban en el... Sí, creo que fuimos nosotros también. Sí. No, y no se acuerdan, o si se acuerdan por qué ¿Cuál es la pregunta? ¿Que por qué fue a la casa del curtidor? ¿Por qué estar en la casa de Simón el Curtidor implica una ampliación de la cosmovisión de Pedro? Sí, me acuerdo. Porque ya eso era algo que nos... No, porque el curtidor bregaba con animales impuros. Con animales muertos. Claro. Y entonces eso era un oficio que dentro del judaísmo era mantenido como un oficio no deseado, y la gente no quería relacionarse con este tipo de gente. Ahora Pedro está en la casa de Simón el Curtidor, y lo que va a suceder ahora es realmente un cambio, una vuelta de página realmente en el movimiento cristiano. ¿Por qué? Porque desde este momento... ¿Cristiano o judío? Cristiano y judío, Okay. Las dos cosas, porque si bien todavía el cristianismo era considerado una secta judía, hasta este momento el cristianismo tenía los mismos conceptos, o no decir los mismos, pero parecidos a los del judaísmo con respecto a su etnocentrismo, a pensar de que el judaísmo era la única filosofía con la cual Dios se manifestaba, y con las únicas personas, los judíos eran las únicas personas que Dios iba a salvar. Entonces ahora vamos a ver un cambio de paradigma, y vamos a ver cómo se da este proceso. Y por eso entonces vamos a leer Hechos capítulo 10, versículos 1 al 6. ¿Qué dice? Sí. En Cesarea vivió un oficial del ejército romano llamado Cornelio, quien era un capitán del regimiento italiano. Era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Una tarde, como a las 3, tuvo una visión en la cual vio que un ángel de Dios se le acercaba. «Cornelio», dijo el ángel. Cornelio lo miró fijamente, aterrorizado. «¿Qué quieres, Señor?», le preguntó el ángel. Y el ángel contestó: «Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. Ahora pues envía a algunos hombres a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Él está hospedado con Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar». En cuanto el ángel se fue, Cornelio llamó a 2 de los sirvientes de su casa y a un soldado devoto que era uno de sus asistentes personales. Le contó lo que había ocurrido y los envió a Jope. Muy bien. Entonces acá encontramos varias cosas que no sé si quizás vamos a tener que analizar solamente este pasaje, porque hay muchas cosas para analizar. Primero, Cornelio vivía en Cesarea. Cesarea era, digamos, como la ciudad romana. Había sido construida por Herodes en honor a César, y por eso se llamaba Cesarea, y era la ciudad romana por excelencia que estaba en Palestina.
Y entonces allí vivía Cornelio, pero lo interesante de esto es que Cornelio era un centurión romano. Un centurión romano era una persona de jerarquía media dentro del ejército romano, pero no era cualquiera. O sea, un centurión tenía que haber tenido entrenamiento en la guerra, tenía que haber tenido experiencia en la guerra, tenía que haberse destacado también. Eran personas educadas porque se pretendía que alguien que era un dirigente dentro del cuerpo militar romano sea alguien educado, por lo menos que lea, y una persona también que sepa de matemáticas. O sea, esos eran los requerimientos. Y por eso no era cualquier persona en el sentido de una persona ordinaria, era una persona que se destacaba. Ahora, es interesante porque aquí en Lucas se introduce una cuestión que creo que nos puede hacer pensar a todos, porque nosotros decimos, Pedro tuvo que tirar ciertos prejuicios con respecto al centurión romano y Cornelio se convierte, y entonces todos nosotros ya a este episodio de Cornelio le damos un toque místico y no nos planteamos ninguna situación. Pero si nosotros aplicamos esto ahora, vamos a encontrar que los mismos prejuicios que Pedro tenía, posiblemente muchas veces nosotros los cristianos, en nuestras tradiciones cristianas también los generamos. Y una de las cosas que vemos es que Cornelio era piadoso y temeroso de Dios, siendo centurión, ¿no? Entonces, ¿qué me quiere decir esto? O sea, ¿cuándo fue que Cornelio comenzó a tener relación con Dios? ¿Cuando se hizo cristiano o antes de ser cristiano? Tal vez antes. Tal vez antes. ¿Qué nos dice esto entonces? ¿Podríamos decir que Cornelio era hijo de Dios? Claro. Y yo sé que las preguntas que estoy haciendo son muy fáciles. Ahora, fíjense que Cornelio, sin duda, había ciertas cosas que evidenciaban su fe. ¿Y qué eran las cosas que evidenciaban su fe? Era que él oraba, daba generosamente a los pobres, y era temeroso de Dios, que justo me llama la atención, porque cuando estaba leyendo eso, son características similares a la que Hechos 2 da de la iglesia primitiva. Correcto. Oraban, daban, se encargaban de los que estaban en necesidad. De alguna manera, capaz que Cornelio ya estaba involucrado con la iglesia primitiva. No sé. Ahora voy a hacer una pregunta también. ¿Es necesario conocer a Cristo para ser parte del pueblo de Dios? A mí me parece que no. Porque acá, por ejemplo, Cornelio, si bien posiblemente tenía referencias de Cristo, que después vamos a ver algunas referencias, pero no era alguien que conocía a Cristo. O sea, Pedro le tuvo que hablar de Cristo. Sin embargo, antes de conocer a Cristo, él dice que ya oraba a Dios y hacía muchas limonas. O sea, evidenciaba su amor o digamos su relación con Dios ayudando al prójimo. ¿No? Que eso claro. es algo importante. Ahora, ¿qué podría hacer que un romano como Cornelio orara a Dios y haya dejado su religión para orar a Dios? ¿Qué fue lo que puede haber hecho que puede haber causado que Cornelio tenga esta actitud para con Dios? Alguien en su vida tal vez, o alguna situación en su vida o en la vida de personas cercanas a él que... Sí, tal vez la misma guerra, tal vez, no sé, algo que su vida estaba a riesgo y encontró por ahí alguien que le habló del Dios del judaísmo, no sé. Ahora, fíjense que de alguna manera, a pesar que los judíos rechazaron a Cristo, los judíos también daban testimonio de Dios. Claro. Y el hecho de que los judíos estén en un proceso de descubrir a Cristo no hacía que los judíos no puedan ser usados por Dios. Yo no creo que Cornelio creía en Dios por el testimonio cristiano, sino que Cornelio creía en Dios por el testimonio judío. Sino porque, sí, claro. Porque acá el ángel le dice a Cornelio, ve y busca a un cristiano, pero antes, evidentemente, él vivía entre judíos y él decidió orar al Dios judío. ¿Por qué decidió orar al Dios judío? ¿Qué tenía el Dios judío que no tenía el Dios romano? Y acá hay algo que es muy importante, porque a veces pensamos que el judaísmo era como lo vemos lleno de fanáticos a los judíos y todo eso, y llenos de prejuicios, pensamos que era una religión retrógrada. Y no, el judaísmo era una religión de vanguardia. Porque era por el Dios que mostraba. Aún con todo eso. ¿Por qué era una religión de vanguardia? Porque ¿cuál era la diferencia entre el Dios de los judíos y el Dios de los romanos? ¿Cuál era la diferencia? Bueno, era real.
Muy bien, vivo. sí, uno era real, uno era vivo, claro, así lo decían los judíos. Sin embargo, los romanos también decían que eran reales sus dioses, entre comillas. Pero ¿cuál era la diferencia? ¿Qué hacía atractivo el dios judío a diferencia del dios romano? No, realmente no. Muy bien, No yo les voy a sé, decir no algunas pienso. cosas. Una de las cosas es que era que los romanos eran politeístas y todas las otras naciones eran Ok. politeístas. ¿Cuál es la base del politeísmo? Vos tenés una necesidad y Hay un Dios para eso. muy bien, y hay un Dios para eso. Y cada vez que vos tenés esa necesidad, ¿qué tenés que hacer? Un sacrificio para ese Sí, Dios. y tenés que orar a ese Dios, tenés que buscar a ese Dios, tenés que ir al templo de ese Dios. O sea, porque los dioses, por ejemplo, había un Dios de la tormenta, un Dios de la cosecha, un Dios del trabajo, un Dios de... Entonces, para cada necesidad vos tenías que ir al templo de ese Dios que se le había hecho e ir a adorarle y darle una ofrenda. Lo bueno del Dios judío era que se consolidaron todos los dioses en un Dios solo. Y no se necesitaba ir al templo. El Dios judío, es más, por todo en la literatura judía decía que Dios no habitaba en templos. Si bien estaba el templo del Dios judío, ya, por ejemplo, desde el año 600 antes de Cristo, en el templo judío no estaba la manifestación de Dios. Y sin embargo los judíos seguían creyendo en Dios, pero porque para los judíos Dios no estaba limitado por un templo. Dios era más grande que un templo. Entonces, esto es como cuando ustedes tienen muchas deudas, que viene un banco y dice, usted puede consolidar todas las deudas en una. Bueno, cuando uno tiene muchos dioses, el Dios judío consolidaba a todos los dioses politeístas en uno. Y hacía que yo no necesitara ir al templo para estar con Dios, sino que Dios estaba en todos lados, era omnipresente. Era un Dios sumamente poderoso, a pesar de que su pueblo estaba conquistado por Roma. Entonces eso podría haber dicho Cornelio, no, mi Dios es más poderoso. Ahora había algo tan real en el Dios judío que no lo tenían los otros dioses. Y había otra cosa que los judíos tenían para con Dios que no tenían los romanos, era que Dios para ellos era un padre. Lo veían como un amigo. Le podían decir a Dios te amo. Por ejemplo, David le decía Dios te amo. Le hablaban como una persona. En cambio, al Dios de los otros pueblos era un Dios mitológico, que incluso se manifestaba en tantas formas que había que elegir en qué forma, con qué forma y con qué Dios yo me identifico, porque es más, los dioses también tenían problemas. A pesar de que en el Antiguo Testamento se muestra a Dios también, espero que no aburrirlos, hoy estoy hablando mucho, pero en el Antiguo Testamento también se muestra a Dios a veces antropomórficamente. Los dioses romanos, si podríamos decir así, o de las naciones paganas, eran dioses que tenían características muy humanas. A tal punto que a veces perdían el control, y si perdían el control, ojo, había que hacer algo para calmar al Dios. Los seres humanos muchas veces eran más sensatos que los mismos dioses. Esas mismas ideas de Dios las vemos en el Antiguo Testamento, pero Dios las quiere corregir, mostrando que Él no cambia. Por ejemplo, cuando vemos a Moisés subiendo al monte Sinaí, ¿se acuerdan? Y que Moisés lo convence a Dios de que no tenía que destruir al pueblo. Es la misma idea que tenían los paganos y los politeístas de sus dioses. Pero Dios muestra cuando en todas estas cuestiones, especialmente en el Antiguo Testamento, se va revelando un Dios que se muestra que Él no cambia. Los que cambiamos somos los seres humanos. A pesar que en el Antiguo Testamento también, como todos tenían la idea natural de Dios, o sea, porque los judíos también nacieron con una idea natural de Dios como tenían todos los politeístas, se va revelando cada vez un Dios más constante que al final termina manifestándose en Jesús. Ahora, tú dices que tal vez eso fue lo que enganchó a Cornelio para aceptar al Dios judío. Y si bien es cierto que eso es totalmente llamativo para alguien que está acostumbrado a tener, digamos, 5 dioses o 10 dioses por todas las necesidades, consolidarlo en uno, obviamente es mucho más fácil. Pero me parece a mí que al punto que está Cornelio aquí, si bien es cierto que eso fue lo que le llamó la atención, o sea, me parece que la experiencia de Cornelio, o sea, Cornelio ya tenía en este punto ya una relación íntima con este Dios. No creo que era muy superficial, y no creo que eso es lo que tú estás diciendo, pero me parece que ya Cornelio estaba a otro nivel
que no era ya solamente, este Dios es más conveniente que los dioses que yo tengo. Correcto. O sea, sí. No es una cuestión de trueque, de conveniencia, decir, claro, esto es más cómodo. Claro, Sí. aunque hacía mucho sentido y él lo creía, pero para estar orándole a este Dios, porque dice que oraba frecuentemente. O sea, él ya estaba ya él tenía una relación con el Dios, que como tú dices, tal vez no sabía que era Jesús, pero sí ya O sea, esto andaba con este hombre. nos dice algo, ¿no? Si lo aplicamos nosotros ahora, ¿quién podría ser un centurión romano ahora para nosotros? No sé, un alcalde de un pueblo, alguien... Sí, alguien que no está en conexión directa con el aparato religioso. Exacto. Y sin embargo que tiene una relación con Dios. Ahora, es más, Cornelio tenía la relación de un Dios con un Dios bueno. Ujú. No era un Dios incluso castigador. ¿Por qué? ¿Por qué podemos deducir eso? Aunque, bueno, no, aquí dice que estaba atemorizado, aterrado. Bueno, yo creo que a vos también y a nosotros, si hoy se nos aparece un ángel Sí, así, totalmente. también nos aterra. No Pero es, la manera en que él trataba a los de su casa, o sea, que dice que todo, que me llamó mucho la atención, dice que era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. So, evidentemente su influencia en los siervos, en su familia y demás, hacía que este Dios fuera también llamativo y que aceptaran al Dios del Cornelio. Muy bien, en el Nuevo Testamento vemos claramente que cada uno trata a la gente que tiene alrededor de acuerdo al Dios que adora. Mm. Y si, por ejemplo, por lo que vemos, aparentemente, Cornelio era alguien que trataba bien a los que lo rodeaban y trataba bien a los pobres, a los necesitados. Ah. Quiere decir que esa era la idea de Dios que tenía en la cabeza. Él había descubierto un Dios diferente al de su politeísmo y un Dios diferente incluso a los que enseñaban Eso los debe mismos ser. dirigentes Claro. religiosos judíos. Sí. ¿Y cómo lo descubrió ese Dios? Ahí es donde me parece a mí, en su trato Vivencia. individual y personal con ese Dios, Ajá, en sus ¿quién le enseñó oraciones, eso? el Espíritu. Muy bien, el Espíritu Santo. Acá nos muestra que el Espíritu Santo, que es algo que después van a corroborar también Cornelio en esta historia, Pedro con los que van con él en esta historia, el Espíritu Santo trabaja en las personas que incluso todavía no conocen a Cristo. Nosotros a veces nos ponemos en una plataforma como diciendo, ahora nosotros vamos a enseñarle y vamos a salvar a aquellos que todavía no entraron a la iglesia. Y acá vemos, por ejemplo, que Cornelio era parte de la iglesia, inconscientemente. Pero era parte de la iglesia y era tan pueblo de Dios como Pedro. Claro. Justo Era- lo que Dios le quiere enseñar. Y es justamente lo que Dios quiere enseñar. Y yo esto hago acá un paréntesis porque esta también es la explicación que nosotros tenemos. Cómo el cristianismo institucional nos encierra en iglesias y haciéndonos pensar que porque el otro no conoce ciertas cosas que nosotros conocemos, Dios no está actuando en ellos. O que son satánicos. Porque Pedro podría haber dicho también, no, Cornelio es satánico. Es más, guarda el domingo, aparentemente, o sea, si era que lo guardaba, no conoce a Cristo todavía, así que en él no puede estar actuando Dios. Mucho menos tener el Espíritu de Dios. Mucho menos tener el Espíritu de Dios, ¿no? Y entonces yo creo que esto, el mensaje del Evangelio, el mensaje de Hechos nos muestra que el pueblo de Dios no es superior a quien no es pueblo de Dios. Es más, yo creo que Dios considera pueblo de Dios a todo el mundo. Yo también. Creo, y esto, claro, a alguien quizás no le va a gustar lo que diga, yo creo que los únicos que no son considerados pueblo de Dios en el Nuevo Testamento son los religiosos que dicen seguir a Dios y que rechazan a Cristo. Por ejemplo, los fariseos, que Jesús les dijo, ustedes son hijos del diablo. Pero no les dice hijos del diablo a los pecadores. A los pecadores, a los gentiles. Nunca lo van a ver Jesús diciendo eso. Pero sí lo van a ver a los religiosos que dicen seguir a Dios, pero que rechazan la revelación de Cristo. O sea, Cristo es el centro, Cristo es el turning point, Cristo es la bisagra, que es lo que yo hago con Cristo que determina si estoy con Dios o no. Puede haber personas, por ejemplo, en este mundo que no conozcan a Cristo. Y va a llegar un momento que lo van a conocer, quizás no, o si lo conocen, la actitud que tengan hacia Cristo va a ser lo que va a determinar si continúan siendo pueblo de Dios o no lo son. Me llama mucho la atención lo que estás diciendo porque obviamente no sé en otros países del mundo, pero aquí en Estados Unidos, viste, ahora que se están acercando las elecciones el año que viene, ahora mismo hay unas elecciones de más, aún dentro del cristianismo yo veo mucha esa distinción como que
si tú eres de cierto partido, no puedes ser cristiano. O si tú estás a favor de esta póliza, y lo que siento que esta historia me está enseñando es que ¿sabes? Ser parte del pueblo de Dios va más allá de... Es de mucho qué más partido amplio. soy, claro, de qué partido soy, de qué nacionalidad soy, si estoy a favor o en contra de alguna póliza. Esas son cosas, en inglés dicen petty, o sea, insignificantes en comparación con, con el macro, ¿no? Con lo que realmente para Dios vale la pena, o lo que es más importante. No es que no valga la pena, lo que es más importante es dónde está tu corazón. Evidentemente Cornelio tenía un corazón totalmente receptivo a Dios, a la verdad que el Espíritu le estaba revelando poco a poco, y es evidente porque al final, o sea, que un gentil tenga una visión, puedo pensar en Nabucodonosor, el otro, que tenga una visión, un sueño así de Dios, pero, o sea, no se registra tan comúnmente, pero pasaba. Tal vez más común de lo que uno pensaba, lo que uno piensa. Yo creo que pasa más de lo que nosotros pensamos. O sea, ¿por qué? Porque nosotros los religiosos, digamos, los que estamos en una iglesia, tenemos la ventaja de tener la palabra de Dios, pero aquellos que están en desventaja, Dios se tiene que revelar de alguna manera a ellos y los ama. Claro. Y les puede ir marcando un camino que nosotros ni somos conscientes de eso. Entonces, yo creo que esto es algo para tener en cuenta. Es más, vamos a ver que esta no es la primera oportunidad en que Pedro ve a un centurión, digamos, conectarse con Dios. ¿Por qué? Porque Pedro acompañó a Jesús. Y vamos a ver en Lucas 7, 1 al 10, vamos a ver una experiencia que es interesante, que pasó también. Jesús, claro, esto nos muestra también cuando Jesús elige a los discípulos, Jesús los toma donde estaban, pero los lleva de a poco hacia donde Él está. Y por eso creo que cuando alguien es elegido por Dios, Dios te elige con todas las limitaciones que tengas. O sea, a veces pensamos que alguien se convierte al cristianismo y la cabeza se le va a abrir completamente. No. El cristianismo es un peregrinaje que nunca podemos decir llegamos. Es un comienzo el cristianismo. Nunca es alcancé, llegué. Es un peregrinaje. Siempre hay algo nuevo que Dios nos quiere enseñar, ¿no? ¿Qué dice Lucas 1 al 10? 7, 1 al 10. No sé, ¿yo? Sí. Cuando Jesús terminó de decir todo eso a la gente, regresó a Capernaum. En ese tiempo, un apreciado esclavo de un oficio romano estaba enfermo y a punto de morir. De un centurión. Esa está también. Un oficial, dice. Estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el oficial oyó hablar de Jesús, envió a unos respetados ancianos judíos a pedirle que fuera a sanar a su esclavo. De todo corazón le suplicaron a Jesús que ayudara al hombre. Le dijeron: si alguien merece tu ayuda es él, pues ama al pueblo judío y hasta construyó una sinagoga para nosotros. Muy bien, ahora les hago una pregunta. ¿Cómo evaluaban estos judíos a este centurión? ¿Cómo evaluaban que era bueno? Les ayudaba al hombre. Por lo que hacía, ¿eh? ¿Por lo que hacía para Por quién? lo que daba, para el pueblo Para judío. la sinagoga. Sí. O sea, los judíos se sentían el centro del mundo. Y entonces, si el centurión ayudaba a los judíos, el centurión era bueno. O sea, Sí. pero ojo, me río, nos reímos de esto Ama porque al es lo pueblo mismo. judío. Sí, es lo mismo que hacemos nosotros. Pero Lucas también lo dice en Hechos con Cornelio. Dice que daba muchas ofrendas. y todo lo demás. Sí. Tal vez no con la misma énfasis de la sinagoga. Ojo, el ángel le dice eso o sea, cuando se le aparece a Cornelio, el ángel le dice eso a Cornelio. Y eso también lo vamos a analizar. ¿Cómo? ¿Qué le dice a El Cornelio? ángel le dice: han sido escuchados tus ruegos y Claro, han subido tus limosnas al cielo. sí. O sea, Sí. ¿por qué el ángel le dice eso? Salvación por obra. Le viene el ángel y le trae a Cornelio. a Cornelio. Pero acá los judíos evalúan también al Cornelio por cómo él se comporta con respecto al judaísmo. Sí, puede ser por Pero volviendo al punto que tú decías, ¿sabes? Y esto lo he visto muchas veces en nuestras iglesias, cómo hacemos una distinción a aquel que donó cierta cantidad de dinero, pero al que no dona tanto, o al miembro regular, no sé, como que no merece, se le da una atención, y yo sé que a veces, ¿verdad? Por ser polite, ¿cómo se dice polite? Por ser amable o cortés, bueno, queremos reconocer a alguien, pero la persona que donó $30,000 ante Dios y ante nosotros debe ser exactamente igual que la persona que dona $5. Sí, o sea, el trato debe ser porque el mismo. tenés dos extremos. Están los que odian al que dona $30,000 porque dicen donó $30,000, debe ser malo porque es rico. No. Y después tenés
el extremo de al que dona con esfuerzo $1, no reconocer nada porque fue $1. En cambio, al que donó 30.000 le ponemos alfombra roja, le ponemos... estamos muy contaminados. Lo que Dios quisiera no es ni que despreciemos, ni que sospechemos el que dona $30.000, ni que despreciemos el que dona $1. Exacto. Sino que a todos tratemos por igual, ¿no? Que de paso esa es una de las cosas que creo que en la lección, por ejemplo, de esta semana, decían ayudar a los necesitados, como si hay categorías de ayudar. O sea, ahora vamos a ayudar a los necesitados, a los pobres. Mañana vamos a ayudar a los poderosos. Mañana vamos... Y el que está en Cristo ayuda. Claro. Ayuda al que sea necesitado, rico. Ayudamos porque son seres humanos. Todos somos necesitados. No es De cuestión alguna manera. del librito de moda que ahora todas las iglesias ayudan a los pobres, vamos a salir a ayudar a los pobres. Ahora las iglesias ayudan a los ricos. No, ayudamos, tendríamos, y ojalá que estuviéramos todos así, tendríamos que ayudar a todos. Claro. Todos estamos necesitados, ricos, pobres, grandes, bajos, blancos, negros, o sea, todos estamos necesitados y como iglesia debiéramos descubrir cuál es la necesidad que cada uno tiene para suplir esa necesidad. Que justo era lo que hacía la iglesia primitiva. Uh-huh. ¿Viste? Por eso dice que no había nadie necesitado entre ellos, porque si había alguien en necesidad, todos se unían para ayudar a la necesidad de alguien. Uh-huh. O sea, al que fuera. Y no era necesidad material, o sea, era necesidad. Bueno, y por ahí era una necesidad material. También, pero, claro, pero cualquier a veces necesidad. decimos, nos dedicamos simplemente a un aspecto de la vida. Claro, sí. Cuando es como, por ejemplo, dicen, ahora, por ejemplo, están las corrientes que dicen, bueno, no me voy a meter porque es un tema sensible eso, pero nosotros tenemos que ayudar, punto. Uh-huh. No discriminar qué tipo de ayuda, a quién. Ayudar. Hay gente, yo por ejemplo, vuelvo a repetir algo que me pasaba, una iglesia humilde, muy humilde, y llega un rico. Y enseguida los humildes, entre comillas, se resienten por el rico porque se sienten amenazados, porque dicen ahora el rico se va a transformar, va a querer venir a dirigirnos porque es rico. O sea, ellos le cargan al rico todos los prejuicios que tienen con el rico. Y muchas veces el rico carga al pobre con los prejuicios, porque claro, muchas veces el rico dice, estos tienen mentalidad de pobres, estos no saben cómo ser ricos y no saben cuáles son las cosas también que todos nos necesitamos a todos. Claro. Y todos podemos ser ricos en el área que Dios nos dio para crecer, para enriquecernos. Uh-huh. Pero bueno, eso es otro tema. Estamos con Cornelio. Volvemos a Cornelio, no me acuerdo bien. Estamos en Lucas 7. Lucas 7. Sí. Y estábamos viendo que este centurión también... O sea, los judíos le pedían a Jesús que los ayude por cómo era con el pueblo judío. De Pacho dice, se merece. Se merece, que lo sí. Ayude, Sí. Ama al pueblo judío. Entonces Jesús fue con ellos, pero justo antes de que llegaran a la casa, el oficial envió a unos amigos a decir, Señor, no te molestes en venir a mi casa, porque no soy digno de tanto honor. Ni siquiera soy digno de ir a tu encuentro. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos hagan esto, lo hacen. Al oírlo Jesús quedó asombrado. Se dirigió a la multitud que lo seguía y dijo, les digo, no he visto una fe como esta en todo Israel. Cuando los amigos del oficial regresaron a la casa, encontraron al esclavo completamente sano. Muy bien. Wow. Acá, imagínense, tener una fe que asombra al Hijo de Dios. O sea, eso es terrible. Ahora, ¿y esa fe viene de quién? ¿De Dios? Sí, o sea, es dada por Dios, sí, pero ¿quién la ejerce? De un centurión. Es impresionante. Y Jesús da una frase ahí que es ofensiva. Sí. ¿Por qué? Porque sé que en todo Israel... Cuando Jesús dice, en todo Israel, delante de esta gente, tiene más fe que venía a decir que hay que ayudarlo porque como Él ayudó a nosotros, que somos los más importantes del mundo y somos los más religiosos del mundo y somos los mejores, como Él nos ayuda a nosotros, tienes que ayudarlo tú. Y entonces Jesús dice, ¿saben qué? No he visto una fe mayor en todo Israel que la de este centurión, que la de este pagano. Eso fue... Que muestra el punto que tú trajiste ahorita, como nosotros muchas veces pensamos que somos nosotros los cristianos, o si lo queremos narrow más, somos nosotros los de mi denominación, los únicos que tenemos la verdadera fe, los únicos que tenemos. Y si algo nos enseña esta historia es que
Somos los que tenemos la fe Es de que tal Jesús. vez tenemos menos fe que nadie. Es O sea, correcto. los demás tienen más fe que nosotros Es y no que nos damos cuenta. los que estamos encerrados en una iglesia, es mucho más fácil ejercer la espiritualidad encerrado en una iglesia que alguien que no tiene de dónde colgarse. Ujú. El que no está en una iglesia y está colgado de Dios tiene mucho más fe que aquellos que estamos en una iglesia y estamos colgados de una iglesia y Dios depende de nuestra iglesia. Claro. Porque yo estoy seguro, y alguien puede decir que estoy juzgando o algo por el estilo, pero la mayoría de los que estamos en el cristianismo nos quitan la institución religiosa y nos volvemos locos, nos quedamos sabemos totalmente qué vamos a hacer. confundidos, desorientados, porque no sabemos vivir sin la institución religiosa. Es más, está probado eso. ¿Por qué? Porque tememos a la institución religiosa y generalmente estamos pensando qué dice la institución religiosa para tomar posiciones espirituales, para actuar y lo que sea. Y después vos tenés gente que no está en instituciones religiosas y que ora todos los días. Cuando los que estamos en instituciones religiosas somos responsables, estamos activos en la institución religiosa, en el desarrollo de programas, pero ¿cuántos oramos todos los días? ¿Cuántos les dedicamos tiempo a Dios sin que alguien nos lo diga? Claro. No, pero nosotros vamos a la semana de reavivamiento que se hace todos los años, a principio de año. O sea, es como que necesitamos, los que estamos en instituciones religiosas, necesitamos que nos arríen para estar con Dios. Necesitamos un programa, necesitamos una persona que esté por delante y decir, hay que hacer actividad misionera, hay que salir a hacer misión, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y entonces así estamos obrando espiritualmente. Entonces ahora, volviendo al tema de esto, en Mateo 8, Jesús aclara todavía, en esta misma está narrado, ahora Mateo lo narra desde su punto de vista, la anécdota o la historia del centurión que tenía el siervo. Imagínense un centurión que amaba tanto al siervo que se moviliza para buscar a Jesús para que su siervo sea sanado. Hay muestra realmente. Otra muestra que estaba con Dios. Claro, el amor, ¿viste? Ajá. Que es la evidencia. Jesús me dijo, cuando se aman los unos a los otros, el mundo va a saber que ustedes son mis discípulos. Y estas personas que no conocían a Jesús, sin duda eran discípulos de Dios. Porque en su amor mostraron eso. Ahora, fíjense cómo reacciona Jesús, cómo Mateo, qué fue lo que escuchó Mateo, o sea que no está registrado en Lucas no fue testigo, pero sí Mateo, acerca de lo que dijo Jesús, que esto fue realmente un golpe bajo de Jesús. O sea, alguien podría decir, Jesús medio imprudente, se podría haber quedado callado. ¿Qué dice Mateo 8, 10 al 12? ¿Sí, no? Al oírlo, Jesús quedó asombrado. Se dirigió a los que lo seguían y dijo, les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. Y les digo que muchos gentiles vendrán de todas partes del mundo, del oriente, del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en la fiesta del reino del cielo. Pero muchos israelitas para quienes se preparó el reino serán arrojados a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Todavía esto que dijo Jesús produce rechinar de dientes en nosotros los religiosos. Totalmente. Porque yo estoy seguro, si a alguien, a un fanático adventista, le aplico esto y le digo que en el reino de los cielos vendrán muchos pentecostales, católicos y se sentarán con Jesús, pero los adventistas quedarán fuera. Ya con esto que estoy diciendo Sí, se está enojando. Ya. Se está enojando. Totalmente. ¿Sabes qué me llama la atención de esto? Que dice, serán arrojados a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Como que no se refiere, como que aquí describe, no como que a la muerte o al fuego, sino que como que serán arrojados a la oscuridad, o sea, fuera de la presencia de Dios, que tú no escoges no estar, y ahí pasan cosas, no porque yo lo estoy causando, o sea, no porque Dios lo está causando o está matando, sino porque quedas a la deriva, como que quedas a lo que tú escogiste. Correcto. Y bajo las manos del enemigo, y él es el que hace. A los juicios de los hombres. Ajá. Ahora, totalmente lo que vos decís, Jennifer, es incluso una discusión que ahora se está haciendo mucho, por el hecho de que muchas veces también estos conceptos, cuando nos encerramos en una iglesia, nos encanta ver a Dios destruir a los que están en contra nuestro. Y resulta que vemos que ahora empezamos a descubrir en el Evangelio que cuando Dios aplica justicia, justifica y no destruye.
Y eso está en toda la Biblia, pero es que estamos tan cerrados nosotros que no lo podemos entender, o sea, porque estamos con un Dios que es un Dios que nos enseñó la institución religiosa. Y cuando tenemos un Dios que no nos enseñó el espíritu, que no es el Dios de Cornelio, no es el Dios de este centurión romano, entonces estamos prejuiciados por ese Dios. No, aparte de que también, y no sé, tal vez que me equivoco, pero me parece que toda institución religiosa siempre va a ser exclusivista. Totalmente. O sea, siempre. O sea, no hay manera de que tú tengas una institución religiosa y no haya ellos y nosotros. No haya yo soy mejor y ustedes no tienen tanto poder, o yo tengo más que ustedes. O sea, no sé, no puedo pensar en una institución Por la naturaleza que de una sea, institución. o sea, el reino de Dios, pero tampoco es una institución, ¿viste? o sea, ojo, yo creo que los movimientos degeneran en instituciones religiosas cerradas en sí mismas. Toda institución religiosa, o la mayoría, comenzó como un movimiento. Después se institucionaliza. Entonces, lo que Dios nos enseña en Hechos, justamente en Hechos estamos viendo esto, los cristianos no estaban buscando hacer una nueva religión, estaban buscando reformar el judaísmo para transformarlo nuevamente en un movimiento. El judaísmo se resistió. Claro. Y los echó. No es que ellos se fueron, sino que los echó. Los dejó de considerar judíos, incluso los empezó a dejar de considerar judíos justamente cuando... Acá está la bisagra. Justamente en este capítulo que estamos estudiando, ahí comenzó el judaísmo a sentirse cada vez más incómodo con el cristianismo. Cuando el cristianismo le abre las puertas a todos, cuando el cristianismo comienza a decir Dios ama a todos, cuando el cristianismo llega a ser inclusivo, o sea, cuando el cristianismo quita las barreras que se exigía para ser judío, ser parte del pueblo de Dios, habían puesto un montón de barreras. Y el cristianismo dice no. Es simplemente aceptar a Cristo. Y eso hace que el judaísmo reaccione. Es más, los cristianos nunca dejaron de llamarse judíos. Nunca. O sea, el que era judío, cristiano. No el cristiano. No, Por cristiano. ejemplo, Cornelio no decía que era judío, ¿o sí? Lo que pasa es que Cornelio estaba recibiendo de los judíos, estaba recibiendo la revelación de Cristo. No estaba recibiendo... Para Cornelio, los cristianos eran judíos. Claro, sí. O sea, Sí, y, sí, y después cuando vemos las cartas, ya cuando los judíos habían echado a los cristianos, si podríamos decir así, los que escriben las cartas hablan de los judíos, cuando escriben las cartas dice a los judíos que están dispersos por todo, o sea, porque ellos seguían sintiendo que el judaísmo había sido elegido por Dios. Sin duda había una elección de Dios, pero el judaísmo institucional se había hecho el centro del mundo y había cerrado las puertas, había creado muros. En realidad, el judaísmo verdadero siguió en el cristianismo. El judaísmo, después quedó un judaísmo artificial. ¿Y tú piensas que eso era, pregunta que te hago, tú piensas que eso era, o sea, el plan de Dios original era que el judaísmo siguiera, ¿cómo te puedo explicar? Como que el cristianismo y el judaísmo siguieran juntos? ¿O siempre fue tal vez el plan de Dios de... Bueno, no sé, porque Pablo dice que creó un nuevo grupo. Dios sabe, no, un nuevo grupo uniendo a todos. Claro, pero ya no es judío ni... Es que siempre, correcto, exacto. Es que cuando siempre la conciencia de inclusividad crea un nuevo grupo. Y deja viejo a lo antiguo. Es como un gusano que tiene que romper el cascarón para transformarse en una mariposa. Un gusano, o sea, tiene que tener una metamorfosis para transformarse en una mariposa, pero el cascarón queda. Eso contesta mi pregunta. O sea, yo creo que con Jesús venir, ya automáticamente ya se iba a crear algo nuevo. O sea, claro, vos decís, era el plan de Dios. Dios sabe cómo somos los hombres. Decime algún movimiento que Dios haya levantado en este mundo que no haya fracasado. Ninguno. No hay, solamente pareciera que el último movimiento es el que no va a fracasar. Claro. ¿Y por qué no va a fracasar el último movimiento? Porque aparentemente va a tener una revelación de Dios que ningún otro movimiento tuvo. Pero siempre fracasó el ser humano. Entonces Dios sabe que todo lo que comienza en este mundo, cuando está dirigido por seres humanos, se contamina. Entonces, el movimiento de Dios son movimientos así que se van levantando y se contaminan, se van levantando y se contaminan. Y es necesario esa contaminación, o sea, no es necesaria la contaminación, sino que es necesario que sea así de dinámico, porque cuando nosotros institucionalizamos un movimiento, ya no se renueva.
Exacto. No se renueva. ¿Por qué? Porque todos están con miedo, porque entonces decimos, nosotros somos los mejores porque tenemos 2000 años de antigüedad. ¿Y qué importa que tengan 2000 años de antigüedad? La cuestión es los principios que se viven. Claro. No importa ni 150 ni 170, son los principios, si Cristo es la realidad o no. Pero los seres humanos tenemos una actitud de quitar a Cristo del centro, y cuando quitamos a Cristo del centro nos institucionalizamos. No quiere decir que las instituciones sean malas. Las instituciones son medios creados por la Iglesia para ser más efectivos en la misión. Vuelvo a repetir esto. Las instituciones son medios creados por la Iglesia para ser más efectivos en la misión. Pero cuando se quita a Cristo, las instituciones llegan a ser un fin en sí mismas. Y cuando llegan a ser un fin en sí mismas, el movimiento se institucionaliza y necesita surgir otro movimiento dentro de la institución contaminada. Como de arrepentimiento. De arrepentimiento. Y la institución contaminada determina si le va a hacer guerra a ese movimiento y se une a ese movimiento para seguir prolongándose en el tiempo, o le declara guerra al movimiento interno que está surgiendo. Eso es como si... O sea, tienes un movimiento que Dios levanta, se institucionaliza, y Dios trata de enviar un reavivamiento para que deje de ser institución y vuelva a seguir ese movimiento, y ese reavivamiento trae una reforma. Pero si no... perdón. Si no ocurre ese reavivamiento, o sea, ¿el reavivamiento va a pasar con ese grupo o fuera de ese grupo? No, entonces, él pasa con lo... O cuando ocurre el reavivamiento, ¿se divide? Depende de la institución, cómo reacciona los líderes, porque en esto son importantes los líderes. Por ejemplo, vos tenés el pueblo de Israel. Dios le había dicho que si ellos no eran fieles a él, iban a ser esclavos por Babilonia. Entonces, fueron infieles. Venía la esclavitud, pero surgía un rey que hacía una reforma y Dios decía, no va a ser en esta generación. Okay, sí. Y entonces prolongaba, y en esa prolongación, posiblemente en el plan de Dios era que surja otro rey que siguiera llevando la monarquía, si podríamos decir así, el reino hacia un movimiento. Pero lastimosamente venía uno o dos reyes y de vuelta surgía un líder o líderes que no querían, y al final terminaron esclavos. Entonces, suponete que ahora hay un movimiento dentro del cristianismo. Surge un movimiento real dentro del cristianismo de reavivamiento. Pueden pasar dos cosas. O ese movimiento nos lleva al movimiento final, o ese movimiento hace que se prolongue un poco más, se puedan vivir los frutos del reino dentro de eso, pero puede ser que la institución se resista al movimiento, y entonces la institución va a echar al movimiento, si el movimiento sigue firme, porque el movimiento se puede institucionalizar. Si el movimiento sigue firme, la institución puede echar al movimiento. O la institución puede ser movimiento y nos lleva al movimiento final. Y no sé si esto no era el tema de hoy, pero hay mucho para analizar. Pero bueno, volvemos a esto. Entonces, simplemente yo creo que ya tenemos que ir terminando. Sí. Se nos fueron en 2 versículos, en 2 frases, todo. Ahora, Cornelio recibe una visión, ¿no? Recibe una visión, y en esa visión el ángel, en el versículo 4, ¿qué le dice el ángel? En el versículo 4 dice, Cornelio miró fijamente aterrorizado. ¿Qué quiere, Señor?, le preguntó al ángel. Y el ángel le contestó, Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. Muy bien, entonces acá vieron que el ángel parece un concepto de salvación por las obras. Entonces uno dice, ¿cómo el ángel puede tener? Lo que pasa que el ángel, y esto pónganlo en remojo, no quiere decir, pueden estar en desacuerdo conmigo, pero Dios se manifiesta en el contexto del que la persona puede entender. O sea, si la persona cree en la salvación por las obras, Dios se va a manifestar en una forma para que la persona quiera entender, no porque Dios apruebe la salvación por las obras, sino por el hecho de que Dios va a ir tomando a esa persona de donde está para llevarla hacia donde Él está. Sin duda que nosotros sabemos también que Dios no quiere decir, no importa que hayas hecho, porque en el cielo va a haber recompensas. Todo lo que hacemos acá tiene una recompensa en el cielo. No una recompensa de salvación, sino una recompensa de servicio en el cielo. Otra cosa que me vino a la mente, ¿por qué el ángel le dice esto? Tal vez para que Cornelio, porque como dijimos ahorita, es como si tú tienes una visión y se aparece algo sobrenatural, te asustas, pero al ángel decirle,
Dios ha escuchado tu oración, es como que Cornelio dice, esto es una visión del Dios al que yo adoro. Eso puede estar más tranquilo ante la visión y no tan asombrado como que, ¿quién es este? Pero como para darle paz a Cornelio de que, no, el que te está hablando, el mensaje que te va a enviar es al Dios al que tú les estás dado sirviendo a través de tus ofrendas y todo lo demás. Y hay otra cosa, el hecho de que de que Dios no acepte nuestras obras para salvación no quiere decir que Dios desprecia nuestras obras. Claro. Al contrario, Dios se pone feliz. Imagínense, el centurión cuando tuvo fe asombró a Jesús. Es que la fe sin obras es muerta. Correcto. O sea, entonces, Dios con esto confirma también a Cornelio, porque le confirma a Cornelio, ¿por qué hacía estas buenas obras? Las hacía por Dios, no las hacía para hacerse ver ni nada. Correcto. Las hacía por Dios. Entonces Dios le está diciendo, mira, yo me doy cuenta que tú me amas y manifiestas tu amor hacia mí dándole, y esto, o sea, yo quiero, ¿Te agrada a Dios? y quiero guiarte, quiero ser tu amigo, quiero decirte cuál es el camino que estoy preparando para que tú puedas entrar en la plenitud de tu vida espiritual y de la relación conmigo. Como que quiero que continúe lo que estás haciendo como un padre. Cuando al hijo hace algo bien, tú le reconoces, no porque a ti te interese tanto que la persona, pero sino para que vea que me gusta lo que estás haciendo, continúa haciendo lo que estás haciendo. Exacto, correcto. Encouraging. Sí. Y confirmando, o sea, aprecia y, ¿cómo se dice? Afirma a Cornelio en el camino que está dejándose guiar por Dios. Y entonces, bueno, en este contexto, el ángel le dice que llame a un Simón, a Pedro, que no lo conocía evidentemente Cornelio, y le dice que vaya, que mande a alguien a la casa de Simón el curtidor, porque allí había un Simón que le iba a decir lo que él tenía que hacer. Es más, el ángel no le da más indicaciones a Cornelio, le dice, ahí va a haber un hombre que te va a decir lo que tenés que hacer. Cornelio tenía que creer eso también. Todo es por fe. Entonces terminamos aquí. Vamos a continuar entonces la semana que viene con el versículo 7. Si ustedes quieren ir analizando en sus casas y ir descubriendo cuál es el mensaje que está aquí, digamos, escondido en Hechos capítulo 10 con la conversión de Cornelio, los invitamos también a compartir y a escribir sus comentarios también para que nosotros, si usted ya tiene un comentario, los vamos a leer y quizás el miércoles que viene podemos entonces atender a esos comentarios que ustedes escriban. Muy bien, vamos a terminar entonces con una oración. Ángelo, ¿quisieras orar? Con gusto. Padre que estás en el cielo, gracias por recordarnos que tú no haces acepción de personas, que todos estamos incluidos en tu gran plan de salvación. Todos son muy recibidos y muy aceptados por ti. Y ayúdanos, Dios, a no crear barreras, sino a crear puentes, cosas que nos unan a ti en esta misión que tú nos has dado, Señor. Y que, Padre, cada vez que estudiemos la Biblia, podamos descubrir más y más características y atributos de la realidad de quién tú eres. Y de esa manera, Señor, poder tener una relación saludable y una relación real contigo. Gracias por escucharnos. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios los bendiga, los esperamos. No se olvide de suscribirse si es que no está suscrito. Comparta este video si es que a usted le ha beneficiado. Y seguimos en contacto a través de la programación que Forest City ofrece para que todos sigamos creciendo en la gracia y en el conocimiento del Señor.